Segunda, me permito entonces ceder el uso de la palabra al doctor Fermín Rey Gadas, quien estudió física en la UNAM, cuenta con un doctorado interdisciplinario en agua en la Universidad de California en Berkeley. El doctor Fermín es cofundador de Cántaro Azul, miembro de la Asamblea de la Red de Integridad del Agua e integrante de la Junta de Gobierno del Organismo Público Comunitario del Agua en Berriozábal, Chiapas. Ha sido asesor de las comisiones de recursos hidráulicos en el Congreso de Chiapas y en la Cámara de Diputados y Diputadas de México. Además, por su trayectoria de innovación y cambio sistémico, ha sido elegido como emprendedor social en Ashoka. Doctor, por favor. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar nada más que se ve la presentación? Creo que sí, ¿no? Está ahí. Sí, sí se ve. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, pues justo pues voy a compartir sobre la gestión comunitaria del agua, haciendo énfasis en dos conceptos que creemos que son muy importantes. Uno es la asociatividad. Ahorita vamos a entrar con más detalle a eso, y también los acuerdos público-comunitarios. Pero bueno, empezamos primero con pues haciendo un contraste entre la versión oficial de cobertura de agua entubada, que México la presenta como si estuviéramos muy bien, o sea, como si estuviéramos en el 96% de la población tiene cobertura de agua entubada, muchas veces hasta le llaman agua potable, y el gran contraste que existe con la realidad, en el cual pues la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos sabemos que el agua nos llega de manera tandeada, que tenemos que comprar, no tenemos que pagar, además del servicio de agua, comprar garrafón y comprar pipa. Y esto en el contexto rural es pues la brecha de desigualdad, o la distancia que hay con las cifras oficiales, pues es mayor todavía, ¿no? En el contexto rural, cientos de miles de mujeres son quienes llevan el agua a sus hogares acarreándola y cargándola en tambos de 20, 30 litros, pues exponiéndose a riesgos de manera significativa a su salud y también a su familia, muchas veces o tener que llevar a sus hijos o dejarles en sus hogares sin cuidado, sin alguien más que les pueda cuidar. Además de esto, millones de niñas y niños en México crecen con enfermedades gastrointestinales recurrentes que tienen un impacto muy negativo en su salud porque generan malnutrición y también limitan el desarrollo físico y cognitivo y que es un impacto pues para el resto de sus vidas. Justo esta parte es una de las causas de desigualdad más grandes que tenemos, una de las causas estructurales de desigualdad más grandes que tenemos. Eh, eh, Otros de los problemas eh, que vemos, pues es que, o el origen de estos problemas es una política pública que ha sido construida, como decía, reportaba la maestra, la doctora Carmona, sobre una de las conferencias que está sucediendo, entiendo, también en la UNAM, pues que la inversión para el contexto rural se ha desplomado, ha caído de manera significativa. Aquí en Chiapas vemos cómo hace 10 años se invertían aproximadamente 1,000 millones de pesos al año de recursos federales, y en estos últimos 10 años eso ha bajado a 150 millones de pesos al año. Gran parte de esos recursos se van a la construcción de plantas de tratamiento que no funcionan, que supuestamente son para tratar las aguas residuales urbanas, pero que no funcionan. Y en las comunidades rurales, pues cada vez hay menos inversión y se le ha dejado esta labor al municipio, y el municipio pues desde que asumió la responsabilidad de brindar los servicios de agua a las comunidades, hace más de 30 años, con la descentralización del servicio de agua, pues nunca ha atendido a las comunidades rurales. Los municipios, si acaso, se encargan de brindar el servicio de agua en la ciudad, en la cabecera municipal, pero dejan abandonadas a las comunidades rurales. Pues esto es un impacto muy, muy importante, muy, muy negativo, y que no permite que se cumplan derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho humano al agua, el derecho al saneamiento, y que además se conviertan pues en una de las fuentes de desigualdad y de marginación de nuestro país. Pues la gestión comunitaria del agua, pues son justo la forma en la que las comunidades que no han recibido atención por parte del Estado se han organizado para poder sostener la vida en estas eh, más de 100,000 comunidades que existen en nuestro país.
Normalmente se organizan a través de sus asambleas comunitarias, ejidales, o también otros mecanismos e instituciones locales en las comunidades indígenas, en donde suele designarse un comité, un patronato, una junta, un sistema, en el cual se designan personas de la comunidad que asumen estas responsabilidades de manera honorífica, sin recibir una remuneración, y normalmente se distribuyen las responsabilidades en la presidencia, la tesorería, la secretaría y las vocalías. Y además de eso, también pues la comunidad, dependiendo del sistema que tenga, muchas veces también contrata a una persona pues con un salario muy, muy bajo, para llevar a cabo las acciones de prender o apagar la bomba, abrir las válvulas, y en casos muy limitados, o sea, muy pocos casos, también el operar un sistema de desinfección. Estos, la gestión comunitaria del agua, estos comités, patronatos, juntas y sistemas, pues también pueden llevar a cabo otro tipo de funciones en un ciclo como de la gestión comunitaria del agua mucho más integral, que es el que en general tratamos de presentar en esta ilustración, donde pues la gestión del agua en la comunidad inicia desde la conservación de los ecosistemas que sostienen el, la cantidad, el flujo y la calidad del agua. También, aparte de esos ecosistemas, pues también están las fuentes de agua, que pueden ser manantiales, pozos, captación de agua de lluvia, ríos, lagos. Y después de estas fuentes, pues viene una serie de tecnologías o infraestructura que captan el agua, la conducen, la almacenan y la distribuyen a los hogares cuando hay distribución, o bien dentro del hogar se distribuye espacios donde puedan ser utilizados si hay captación de agua de lluvia. El, de ahí también tenemos, pues, que es muy importante justo lo que decía la doctora Carmona, la medición, o sea, el monitoreo de la cantidad de agua que está siendo distribuida, la calidad de esa agua. Luego viene el uso dentro del hogar, que pues en especial en un país como México, en donde el tandeo es lo más común, pues implica, eso es una transferencia de responsabilidad hacia las familias, en donde tienen que pues crear mecanismos para almacenar el agua, y donde se crea pues, una desigualdad sustantiva, ¿no? Porque pues las familias que tenemos más recursos, pues logramos tener una cisterna, un tinaco donde podamos almacenar el agua de manera segura, pero pues en muchos casos esa agua está almacenada en una pileta, en un tambo, y dentro del hogar también se puede contaminar el agua, y esto contribuye a que se generen estas enfermedades. El, Además de estos elementos un poco más físicos y ecosistémicos relacionados con el agua, pues también está todo lo institucional y social que conlleva o que puede llevar a cabo una gestión comunitaria del agua, desde, pues como había mencionado, las asambleas comunitarias, la organización a través de los comités, las aportaciones que hacen las personas por el servicio del agua, que pueden ir desde aportaciones económicas con tarifas que pueden ser mensuales o pueden tener que ver con el consumo de agua, o bien pueden ser aportaciones que se hacen cuando se descompone el sistema y se junta pues una vaquita para poder hacer esa reparación, o tequios donde la gente pone de su tiempo para resolver los problemas, o faenas en donde pues se hacen zanjas, se ponen tuberías. Además de esto, pues también está, una vez que el agua es utilizada, pues los espacios de saneamiento o de uso del baño donde vamos pues a orinar o a defecar, y qué pasa con qué pasa con esa materia que puede ser contaminante, depende de cómo sea su tratamiento, ¿no? Ya sea teniendo baños composteros, letrinas, baños de arrastre, pozos de infiltración, o de plano el agua va muchas veces también de manera directa a los ecosistemas sin ningún tipo de tratamiento. Y aquí pues también están los elementos de las relaciones que existen no nada más dentro de la comunidad, sino también en otros espacios. Entonces, en general, la gestión comunitaria del agua, para pues lograr pues un servicio de calidad, el cumplimiento de los derechos al agua y el saneamiento, y al mismo tiempo pues el ser un detonador de bienestar y de paz en las comunidades, pues requiere de una visión mucho más amplia de la que realmente sucede en el día a día, en la que los comités, patronatos de agua, sistemas de agua comunitarios, pues han sido abandonados por el Estado, y donde pues operan
las funciones más básicas de de que llegue el agua, la mayor cantidad posible de agua a los hogares. Pero al mismo tiempo, pues estas figuras que existen en decenas de miles de comunidades en México, también son una estructura a partir de la cual Soy yo. ¿Y quién es este? hay un audio por ahí, y una estructura a partir de la cual se puede construir si se reconocen en las políticas públicas y se fortalecen desde las distintas instituciones de gobierno. Los retos principales que enfrenta la gestión comunitaria del agua es poca o nula asistencia externa, o sea, los ayuntamientos rara vez, como mencionaba, pues les atienden, generalmente les llevan a que hagan una peregrinación interminable entre distintas instancias, que vayan con el organismo operador, que vayan con el área de obras, o directamente a la presidencia municipal, y después les mandan a la comisión estatal y luego a la CONAGUA, y entonces hay muy poca asistencia o acompañamiento externo hacia la gestión comunitaria del agua. Como mencionaba hace rato, cada vez hay menos presupuesto, existe una falta de reconocimiento jurídico, o sea, el artículo 115, pues, menciona que los municipios son quienes deben brindar los servicios de agua, y reconoce que cuando no lo pueden hacer, pueden llegar a acuerdos con las entidades federativas para la prestación de los servicios, cosas que vemos en algunos estados, ¿no? Como en Nuevo León, en Tabasco y en algunos más, en donde los municipios y las entidades federativas han creado acuerdos para la prestación de los servicios. Sin embargo, no existe un reconocimiento en la Constitución sobre las figuras comunitarias que sostienen la vida a más de 25 millones de personas en nuestro país. También se han creado cada vez más conflictos por el acceso al agua. Estos conflictos, muchos de ellos emergen justo de que antes los usos y costumbres veían al agua como un bien común, y eso estaba reflejado tanto en las comunidades indígenas como en los ejidos, y con el desmantelamiento del ejido y el que se permita que la propiedad privada, en ese proceso no hubo un cuidado de que las fuentes de agua, de que el territorio donde está la fuente de agua siguiera siendo un territorio común para el ejido. Y entonces lo que empezó a suceder es que ahora quienes son dueñas o dueños de las parcelas, pues ven al agua como si fuera suya, y empiezan a tomar funciones como cobrar por el agua cantidades exorbitantes, que muchas veces secuestran a comunidades porque pues no les permiten tener acceso a estas fuentes de agua. Y mucho de esto ha sucedido pues en la ausencia de la entidad de la CONAGUA, que es la entidad rectora de las aguas nacionales. También hay algunos retos intrínsecos a la propia forma de organización comunitaria, en la que existe una alta rotación, en especial en quienes figuran en los roles o en los puestos de los comités o los patronatos de agua. Todo esto ha llevado a que pues en las comunidades exista una muy poca disponibilidad de agua, muchas veces obras abandonadas y también pues muy mala calidad. En un estudio que hicimos para la Comisión Nacional del Agua, el primero sobre su programa en ese entonces, PROSAPIS, que era el programa para las comunidades rurales, pues visitamos más de 300 comunidades en todo el país, y vimos que el 20% de ellas habían abandonado la infraestructura invertida porque no era apropiada para su comunidad. Muchas veces pues la infraestructura respondía mejor para quien cortaba el listón, el político que cortaba el listón en su inauguración, o para la empresa constructora que llevaba a cabo la obra, pero no para la comunidad. Y también vimos cómo pues menos del 20% de los sistemas tienen algún método de desinfección del agua, y entonces el 40% de los sistemas están distribuyendo agua con contaminación fecal, y otro 30-40% está distribuyendo agua con arsénico, flúor, nitratos, con una serie de contaminantes que la población ni siquiera sabe que están presentes en su agua. Entonces, bueno, para poder transformar esta realidad, creemos que un elemento que es fundamental es poder fomentar que los comités interactúen entre sí, y con esto es lo que llamamos pues un proceso asociativo, y que a través de la asociatividad se logren dos cosas. Por un lado, que al interactuar entre sí puedan aprender de los fracasos, los retos y también los aciertos que han tenido otras comunidades,
y no tener que repetir esos procesos de aprendizaje que son muy difíciles y que es inadecuado pensar que deben suceder en cada una de las comunidades. Pues los avances que hemos tenido como sociedad han surgido en gran medida por el compartir experiencias y o sea, no ha sido cada comunidad o cada sociedad la que ha desarrollado pues todos estos, generado conocimientos o desarrollado todos estos avances. Entonces, pues es muy importante esa interacción y un elemento también fundamental de la asociatividad es el buscar reducir la gran brecha o asimetría, perdón, la gran asimetría de poder que existe entre una comunidad y las autoridades. Es decir, para un ayuntamiento, si no resuelven el problema de una comunidad, si no se brinda un servicio, si no apoyan al comité, pues no tiene ninguna consecuencia política, porque la población, aunque pueda ser una población significativa en su propio municipio, está dispersa en decenas de localidades. Entonces, el perder a una comunidad no tiene una repercusión. Sin embargo, cuando las comunidades se juntan entre sí, por ejemplo, a escala municipal, estatal, regional o federal, las comunidades unen su voz y se logra reducir un poco esta simetría de poder y eso genera las bases para que se pueda construir pues, políticas públicas, acuerdos entre las autoridades y las comunidades que lleven a resolver los problemas que tienen en las comunidades y cumplir con los derechos al agua y al saneamiento y lograr un mayor bienestar para la comunidad. La asociatividad es importante pues reconocerla que puede tener distintos niveles. La asociatividad pues técnicamente inicia a nivel comunitario donde las familias pues deciden juntarse porque el resolver el problema de agua de manera individual sería mucho más complicado. Entonces es el primer nivel y esto sí existe en México. La gran mayoría de las comunidades rurales tienen asociatividad en su primer nivel, a nivel comunitario. Lo que no existe en México, o hasta hace poco no existía, y sí es muy común en otros países de América Latina, es un segundo nivel de asociatividad, donde las comunidades o los comités, sistemas comunitarios, se juntan a nivel municipal. Y esto también, pues no solo puede quedar ahí, sino que también puede seguir extendiéndose a otros niveles para poder tener una incidencia no nada más con una de las autoridades, ¿no? Sino en el sistema en México, en el sistema de agua en México, en el sector, pues muchas decisiones se toman desde la Comisión Nacional del Agua o desde la presidencia, otras se toman también en los gobiernos estatales, donde se juntan los recursos federales con los estatales para después ya ser distribuidos hacia los municipios. Entonces, para poder tener incidencia en todos estos niveles, es importante que se construyan procesos asociativos que tengan legitimidad y sean sólidos en su base y que puedan ir construyendo estos otros espacios de acción. En América Latina, pues es donde ha surgido en gran medida esta apuesta, no nada más de gestión comunitaria, sino también de asociatividad. Y América Latina cuenta con por lo menos una confederación que junta a la gran mayoría de los países, de la gestión comunitaria de la gran mayoría de los países. México apenas el año pasado se unió a esta confederación. Algunos de los ejemplos que existen en México sobre la asociatividad incluyen a las asociaciones de patronatos de agua en los municipios celtales y tzotziles de Zitalá y Chenaló, también la Asamblea de Comités de Agua de Berriozábal. Ahora, pues estos 3 municipios y otros 6 municipios más se han juntado y el año pasado ya tenían varios años colaborando y el año pasado establecieron la Red Defensora del Agua de Chiapas, que representa más de 115 comunidades y 9 municipios. Y también existen otras experiencias como las escuelitas de agua en Morelos y el Estado de México, que también hacen una labor pues muy importante. Finalmente, pues quiero también compartir que en especial en el contexto rural, es muy difícil que las comunidades, aún con la asociatividad, pues logren esa prestación de servicios de alta calidad que esperamos y el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en todas sus dimensiones. Entonces, creemos que es fundamental que a partir de estos procesos asociativos se desarrollen acuerdos y en los casos en donde sea adecuado, organismos público-comunitarios, en donde se permita que no se desentiendan las autoridades de su obligación del cumplimiento de los derechos al agua y al saneamiento. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, es un estado con 124 municipios, de los cuales solamente 35 tienen organismos operadores
pero los organismos operadores pues solamente atienden a la población urbana. Y además de esto, pues existen 20.000 localidades rurales en donde no hay ningún tipo. Doctor, perdón la interrupción. ¿Sí? Ya se acabó su tiempo. Ah, perdón, yo tenía 19, llegando a los 19, me tardo un minuto más en cerrar. Entonces, el organismo público comunitario consiste en un organismo descentralizado del municipio en el que la clave es que su junta de gobierno es designada, por un lado, por la presidencia municipal. Por ejemplo, en el caso de Berriozábal es la mitad menos uno de los votos, son designados por la presidencia municipal, y por otro lado, por los comités de agua en asamblea que designan a la mitad más uno. Esto permite que la Junta de Gobierno, la máximo orden de toma de decisión del organismo, pues tenga una representatividad y respuesta directa a las necesidades de las comunidades. El organismo público comunitario es un organismo muy eficiente, tiene una dirección general, un área administrativa y una técnica social. En este caso son 5 personas que trabajan de tiempo completo en el organismo para brindar pues, servicios a el 40% de la población del municipio y se han logrado resultados pues muy importantes. Desde poder pasar que algunas comunidades tenían agua tandeada a que tengan agua todos los días, sea clorada, se pueda consumir y ahora estén dando el paso también a trabajar en el saneamiento. Y en especial yo quiero resaltar, pues es un organismo que con estas dinámicas pues ha podido construir un plan estratégico a 10 años, reglamentos internos, plan operativo anual que tiene que ser aprobado por la Junta de Gobierno, una priorización de inversiones donde pues quienes representan a las comunidades, como están representando a todo el municipio, pues muchas veces aceptan que otra comunidad sea la que reciba una inversión porque hay criterios claros como se trabaja primero en las comunidades que tienen un mayor rezago y que también tienen pues del compromiso de participar y movilizarse. Y bueno, pues entonces el, pues el mensaje principal que quiero brindar es que los rezagos más grandes en términos del cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento están en lo rural. Aunque existe este gran rezago, también ya existe la construcción de instituciones locales como los comités, las juntas, patronatos y los sistemas comunitarios, y que lo que está haciendo falta es una respuesta del Estado para fomentar su asociatividad, los acuerdos y los organismos público-comunitarios, y reconocerles en la Constitución y en las leyes secundarias y en las políticas públicas y en las instituciones. Muchas gracias. Lo que mencionas es un caso muy común, el hecho de que las comunidades no puedan acceder
a proyectos con la Comisión Nacional del Agua porque existen rezagos en los municipios o también en los estados, ¿no? O sea, estados que no han hecho bien su gestión de los recursos que reciben de la federación y que por lo tanto entonces se quedan en un rezago. Y aquí es donde tienen que existir políticas públicas que vayan también dirigidas a los espacios donde existe más marginación, con acciones afirmativas como tener reglas diferentes. O sea, no es posible que una comunidad rural pues, pueda tener o sea, sea sujeta a reglas similares a las de una ciudad, que tiene pues, una serie de capacidades muy distintas, ¿no? Una de las ventajas que sí hay es que las asignaciones para localidades rurales, es decir, localidades de menos de 2.500 habitantes, no generan ningún pago, no tienen que hacer pagos. Entonces, pues no pueden entrar en situaciones morosas con la Conagua y por lo tanto tampoco deberían de ser sancionadas si la ciudad no está haciendo los pagos de sus derechos de agua, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, pero muchos de los retos que vemos, pues justo surgen de que no hay un reconocimiento que la prestación de los servicios en México para una quinta parte de la población es brindada por una figura que no está reconocida ni en la Constitución ni en las leyes. Si esta figura estuviese reconocida en la Constitución y después en las leyes secundarias, pues se podría, primero, antes que nada, pues habilitar. Lo que necesita la gestión comunitaria del agua es ser habilitada, poder ser partícipe de estas políticas públicas, no tener que depender de lo que priorice el ayuntamiento, porque el ayuntamiento siempre va a priorizar lo que está central. Y por otro lado también, una vez que sea habilitada, pues pueden existir algunos mecanismos de regulación básica en donde exista un cumplimiento en elementos clave como la no discriminación, o sea, que el servicio que presten sea universal, que cumpla con otros derechos, que exista transparencia. Y una de las ventajas grandes, pues también de la escala comunitaria, es que la transparencia es como intrínseca a la vida en la comunidad, ¿no? En la ciudad, pues el recurso puede, en la ciudad y en algunos pueblos también, o sea, pero en comunidades menos de 2.500 habitantes, pues si alguien no está operando de manera adecuada, el dinero no lo está guardando donde debería guardar, es algo que toda la comunidad sabe y tiene un espacio como la asamblea en donde se toman decisiones y las decisiones que se toman ahí son vinculantes. Entonces creemos que es fundamental que se generen políticas públicas entendiendo esa realidad de México y que no se trate de crear como políticas públicas en escritorio donde se aplica lo urbano, que fue para lo que fue diseñado, y se reduce su escala para que sea más chiquito en lo rural. Doctor Reigadas, muchas gracias por su presentación. Yo le quería hacer una pregunta en su experiencia y sobre las comunidades con las que ha estado trabajando, si el decreto presidencial del 2019 para facilitar el acceso a fuentes de agua, entiéndase concesiones, tuvo algún tipo de impacto en las comunidades con las que usted trabaja en el sentido de tener acceso a una concesión que favorezca y fortalezca estos comités de agua. Maestro Yusef, ¿verdad? Sí, es que como no les veo porque en la pantalla apuntas a otro lado, si me pudieran decir su nombre, lo agradecería mucho. Me da mucho gusto coincidir en este espacio, Yusef, y gracias por tu pregunta. O sea, vimos como un buen paso el decreto, pero la verdad fue muy tibio porque, pues de todas maneras, o sea, las comunidades ni se enteraron. Entonces siguen estando en la misma situación de incertidumbre y de vulnerabilidad ante las fuentes de agua. Entonces, el decreto pues debería ser complementado con acciones de política pública para que esto realmente se pueda aterrizar en el territorio. Y también lo que debería suceder es que pues no es nada difícil que exista un ejercicio en el que se reconozcan esos derechos de manera clara y no se requieran trámites al respecto, pero que sí puedan las instituciones tener incidencia en la gestión del agua para que cuando exista abusos o falta de claridad, pues puedan intervenir las instituciones, en especial en el buscar que el agua no sea acaparada por privados en el contexto rural, ¿no? Que a lo mejor escuchamos más las historias de cómo una refresquera, una embotelladora de agua, o a veces también la minería, pues puede afectar las fuentes de agua de las localidades rurales. Pero bueno, además de eso, también existe los caciques en el contexto rural que se vuelven como dueños del agua y que eso va completamente en contra de la normatividad de nuestro país y los derechos que son reconocidos. Yo creo que o sea, para lograr, a diferencia de otro tipo
de problemas que se pueden resolver con la implementación de infraestructura o con la emisión de normas o de decretos, para poder lograr cumplir con los derechos al agua y al saneamiento y detonar un bienestar que reduzca la desigualdad en nuestro país, le tenemos que apostar a las instituciones. Y las instituciones han sido debilitadas, no nada más por el periodo neoliberal, sino también por la austeridad de los últimos 6 años y parece que continúa. Creo que un cambio muy necesario es el apostarle al fortalecimiento de las instituciones, no nada más de las instituciones del Estado mexicano, sino también de las instituciones de los pueblos originarios, de las instituciones ejidales y de las instituciones de las comunidades rurales. Entonces, creemos que esto es fundamental. Escuchamos una cifra de cómo se hacen las inversiones en temas de agua. Otra más es que históricamente lo que se ha invertido desde los 90 hasta hace unos años en las comunidades rurales, el 98% ha sido para la contratación de empresas constructoras y menos del 2% de los recursos federales y estatales se han ido para el fortalecimiento institucional. Eso creemos que pues ya no debe continuar. El apostarle nada más a la construcción nos ha llevado a tener elefantes blancos, infraestructura muerta, donde nuevamente quienes se benefician son los políticos y las constructoras, pero no la población. Entonces necesitamos tener la confianza y la garantía de que hay que invertir más en las personas y en la prestación de los servicios. Sin la prestación de los servicios diaria y todo el fortalecimiento que eso se requiere, pues no se va a poder lograr un servicio adecuado y mucho menos reducir la desigualdad. Y esa prestación de servicios no es cara, o sea, digamos, con un 10% de la inversión que se lleve hacia el fortalecimiento institucional, puede haber una gran transformación. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, si no hay otra pregunta, le agradecemos al doctor Fermín por su ponencia. ¿Sí? ¿Dónde? ¿No? Ah, no. Entonces, le agradecemos al doctor Fermín por su Doctor Gonzalo, y también pues, a toda la audiencia y a mis colegas que también están exponiendo. Ha sido un placer el estar aquí.